Es animante estar en la iglesia como cada domingo. Y una pregunta que me hacía en la mañana: ¿por qué hoy estoy en la iglesia? ¿Por qué hoy asisto a la iglesia? Porque reconocemos nuestra necesidad, que somos débiles y que necesitamos del amor de Dios, de su enseñanza, de su palabra. Necesitamos rendirnos ante su grandeza y su majestad. Bueno, pues hoy quiero compartirte una clase. Estamos viendo el libro de las finanzas, ¿sí? Los principios de Dios en nuestras finanzas personales. Es un libro que ya lo hemos tenido, quizá por ahí lo tengas guardadito, pero estamos retomando ese libro. Y algo que me encargaban es: comparte el capítulo 3 de ese libro. Y el capítulo 3 se refiere a la sabiduría. Dice el título: una persona sabia busca consejo. Y hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a buscar esa sabiduría que viene de Dios y que debe de alimentar nuestras vidas para ser una guía, para llevarnos por un camino seguro, para no tener tropiezos. ¿Y cuántos de nosotros, hablo de mí, pues hemos a veces fallado en esas áreas? Nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta de nuestra imprudencia, ¿no? A veces al estar leyendo este libro y preparar esta clase, pensaba en las cosas que he hecho, en las cosas que he practicado, y veía mi necesidad, ¿no? Quizá tú te identifiques con algo de lo que vamos a tratar, pero antes que nada quiero poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame en una oración. Padre Santo, Dios eterno, te damos muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das esta mañana de escudriñar tu palabra, de alimentarnos de ella, Dios. Ruego que te quedes conmigo, que me utilices y que sea tu Espíritu el que nos guíe en este día, en esta mañana, Dios. Dales a mis hermanos un corazón abierto, Dios, una mente dispuesta, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Y que salgamos de aquí pues con algo de todo lo que vamos a ver, Dios. Como te decía, hermano, pues siempre debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Siempre debemos de buscar como cristianos, porque ese es el llamado, a dejarnos guiar por Dios. Pero muchas veces, dentro de nuestra inteligencia, podemos caer en situaciones que no son correctas. Y pensaba en esto, ¿no? En el consejo, que es algo muy importante. Y vamos precisamente a hablar de nuestras finanzas, hablar de las situaciones que a veces hemos caído y que nos traen repercusiones, nos traen años de angustia, nos traen dolores. Y caso contrario, si nosotros hubiéramos escuchado el consejo de alguien con entendimiento de Dios, con esa sabiduría, quizás nos hubiéramos evitado tantos problemas. Quizás tú hoy estés pagando o viviendo las consecuencias de una mala decisión, de querer hacer tu voluntad sin considerar las cosas de Dios o el consejo de Dios. Dice la Escritura, vamos a empezar con las Escrituras en Proverbios 12:15. Acompáñame ahí en tus Biblias, o aquí va a estar también en la pantalla. Proverbios 12:15. Dice la Escritura: el necio cree que todo lo que hace está bien,
pero el sabio atiende los consejos. Dice la Escritura que el necio le parece bien todo lo que emprende, pero el sabio escucha los consejos. Y el consejo es muy importante en nuestra vida, el buscar siempre el consejo. ¿Por qué? Porque no lo podemos saber todo. Quizá algún hermano o hermana tenga mucha fortaleza en un área. Quizá algunos, como comentábamos a veces por ahí en una charla, quizá algunos seamos muy fuertes y muy perfectos en áreas, en ciertas áreas de nuestra vida. Pero la mayor parte de las veces no podemos dominar todo, no podemos saberlo todo. Y entonces es cuando necesitamos buscar el consejo. Y en esta parte de las finanzas, pues es algo muy importante porque nos va a evitar problemas, nos va a evitar situaciones. Y pensaba en eso también, dice el libro, que cuáles serían las actitudes que evitan buscar un consejo. Y las actitudes que evitan buscar un consejo son dos. El orgullo. ¿Por qué? Porque decimos, si yo busco y pido consejo, estoy mostrando ser débil, no tener esa fortaleza. Y no nos agrada eso. Entonces queremos siempre hacer nuestra voluntad a nuestra manera. ¿Sí? Y hacer las cosas, y muchas veces de esas cosas o esas decisiones que tomamos, pues nos salen mal. La otra es la terquedad. Dicen los comerciantes, no me des explicaciones, yo ya decidí, no te metas con mi vida, yo tengo la decisión, tengo la madurez y ya decidí. Y a veces somos así, obstinados, tercos, dice la Escritura, ¿no? Por ahí en el libro de Números. Bueno, la Biblia dice en Proverbios 19:20, ahí mismo, nada más que el 19, Proverbios 19:20, dice, atiende al consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. ¿Quién de nosotros, pues no desea eso, ¿no? Siempre queremos hacer las cosas bien, pero a veces nuestro corazón, nuestro orgullo nos gana. Dice la Escritura, atiende al consejo y acepta la corrección y así llegarás a ser sabio. La Biblia dice en Proverbios 19:20, atiende el consejo y acepta la corrección. En Proverbios 10:8, dice, el que es sabio acepta mandatos, el que dice necedades acaba en la ruina. Entonces la misma Biblia nos advierte pues de las cosas que pueden pasar, ¿no? Dice, el que es sabio acepta los mandatos y el que dice necedades acaba en la ruina. Y a veces nosotros queremos imponer nuestra voluntad antes que la de Dios. Y el propósito de buscar consejo es para tener conocimiento, para tener alternativas, para tener sugerencias, para que podamos tomar la mejor decisión. Y a veces podemos dejarnos guiar por nuestra realidad. Es que yo veo esto, que si tomo esta decisión me va a ir bien. Y si hago las cosas de esta manera, veo que no me va a salir. Pero antes que nada, hermano, debemos de recopilar los hechos y determinar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos debemos a Dios. Debemos de tomar las decisiones como Dios quiere y no como nosotros pensamos, o no de acuerdo a las circunstancias. Y tú me puedes decir, ¿dónde dice eso? Si vamos al libro de Números 13 y 14, no vayas a ella,
hay una historia ahí que le pasó a Moisés. Moisés recibió una orden del Señor, dice, envía exploradores a la tierra de Canaán. Y Moisés escogió a un hombre de cada tribu y los envió a explorar ese territorio que Dios les iba a dar en posesión. ¿Y qué hicieron? Regresaron, fueron a explorar, regresaron. ¿Y cuál fue el reporte? La mayoría dice, es un país o es un territorio donde emana la leche y la miel, dice, pero hay gigantes y hay guerreros y hay ciudades amuralladas, dice, y llenos de miedo, dijeron, somos como langostas al lado de ellos. Esas eran las circunstancias, eso era lo que el hombre estaba viendo, pero Dios tenía otro plan. Y de esos 12, únicamente 2 dijeron la verdad. Y dijeron, sí, hay gigantes, pero vamos a conquistarla porque Dios está con nosotros. Ese es un claro ejemplo de que nosotros nos guiamos, o nos debemos de guiarnos por fe, por lo que Dios quiere de nuestras vidas, no por lo que estamos viendo. Quizá hoy no veas que Dios te quiere bendecir porque estás pasando una situación difícil, pero Dios siempre está en control de cada uno. ¿Qué debemos de hacer? Buscarle, orarle y ver cuál es la decisión de Dios. Recuerda una cosa, no podemos hacer la voluntad de Dios y hacer a un lado sus principios. Debemos de seguir fielmente su enseñanza. Por eso, hoy preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Vamos a otra escritura en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, una escritura ya muy conocida por algunos. Dice la escritura, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. En otra versión dice la escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No importa qué estés pasando hoy, hermano, no importa las situaciones que estés viviendo, lo que sí importa es que te mantengas fiel, dice, hasta la muerte, porque Dios, Jesús, nos promete la corona de la vida eterna. ¿Sí? Ahora, si ya entendimos todo eso que debemos de hacer, que debemos de buscar el consejo y que queremos la sabiduría para tomar una decisión, la pregunta es, ¿a quién debo de recurrir? Y la Biblia es clara. ¿Qué fuentes debemos de acudir para recibir el consejo? Y yo lo clasifiqué, o bueno, más bien, este manual habla de tres áreas o 3 cosas importantes. Una es ir a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios y es lo que debemos de buscar en todo tiempo y en todo momento. Dice el Salmo 119, 24. Salmo 119, 24. Dice la Escritura, yo me alegro con tus mandatos, ellos son mis consejeros. El Salmo 119, 98 al 100.
Dice, tus mandatos son míos para siempre, me han hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Y la Biblia misma se describe en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es como la Biblia se describe por sí sola, hermano. ¿Quiénes son las personas espirituales? Bueno, pues cada uno de nosotros conocemos algunos, y son personas devotas, son personas sabias y son personas piadosas, entendiendo como piadosas personas fieles y obedientes a Dios. Y entonces, pues dentro de este grupo de personas, bueno, primero vamos al Salmo 37, 30 y 31. Salmo 37, 30 al 31. Dice la Escritura, el hombre bueno habla con sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios. Jamás resbalarán sus pies. Y en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, del 20 al 25, dice, lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimados son los que vestimos con más cuidado, y los miembros consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Hermano, la vida del cristiano es una vida de comunión. No podemos decir, soy cristiano, y aislarnos yo y Dios. ¿Por qué? Porque en muchas partes de la Biblia, y esto es lo que nos habla esta última escritura, debemos de estar unidos, debemos de interactuar unos con otros. Dice que hay miembros más fuertes, más débiles, pero que todos están unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Así debe de ser la iglesia. Y nosotros somos llamados a eso, a apoyarnos unos a otros, a enseñarnos unos a otros. Y el unos a otros aparece muchas veces en la Biblia. Y esa es la parte importante que debemos de tomar. Por eso debemos de buscar dentro de ese grupo el consejo. Y no ir al mundo o ir a Egipto, dice la Escritura, a buscar el consejo del mundo. ¿Sí? Entonces, hermano, pues ese es el llamado. Pero dentro de estas personas que podemos pedir consejo, aquí en las personas espirituales, una de ellas, ¿quién crees que es?
nuestra pareja, sea tu esposo o tu esposa. Vamos a la primera escritura ahí en Génesis 2:24. Génesis 2, versículo 24. Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegarán a ser como una sola persona. La voluntad de Dios en el matrimonio es esa: dejar a nuestros padres para unirnos a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿sí? Y formar uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Estar de común acuerdo. Sabemos qué tan difícil es los que somos casados, pero debemos de buscar ese común acuerdo y estar unidos. ¿Para qué? Para no tomar malas decisiones. Y específicamente hablando de las finanzas, creo que la decisión que el hombre pueda tomar, o que la mujer pueda tomar, o que ambos puedan tomar, va a repercutir a la familia, la esposa, los hijos, a toda la economía familiar. Por eso es que es importante estar unidos para tomar la mejor decisión. Bueno, dentro de esto también entran los padres, buscar el consejo de los padres. Aquellos que somos padres, pregúntate hoy, ¿qué es lo que deseas para tus hijos? Pues lo mejor, ¿no? Y aquí el consejo es buscar también el consejo de los padres. Acompáñame al libro de Proverbios 6, del 20 al 22. Libro de Proverbios, capítulo 6, del 20 al 22. Y dice la Escritura: hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón. Átalos alrededor de tu cuello. Te guiarán cuando andes de viaje. Te protegerán cuando estés dormido. Hablarán contigo cuando despiertes. Y entonces es algo muy importante en el ámbito de las finanzas, también ir a los padres. ¿Por qué? Por esta escritura. Un padre nunca va a desear que algo malo nos pase. Quizá con el tiempo, con la familia, pues se va abriendo esa distancia, ese espacio entre ambos. Pero aún ahí, los consejos que la esposa recibe de sus padres o el esposo recibe de sus padres deben de consensarse en el matrimonio como esposa y esposo y tomar una sola decisión. También debemos de ponernos de acuerdo ahí. ¿Para qué? Para que todo pues salga bien. También dentro de este grupo dice: entran las personas expertas. ¿Quiénes son las personas expertas? Pues alguien que consideramos o que vemos que tiene mucha experiencia para podernos guiar. Y en el libro de Nehemías, capítulo 1, en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 11, el último verso de ese capítulo, dice: te ruego pues, Señor, que atiendas mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Nehemías se había enterado de cómo su pueblo vivía, de lo que estaban padeciendo. Y él lo que hace, dice ahí, es ayunar y orar. Y dentro de esa oración expresa esto que dice el verso 11.
Dice, te ruego pues, Señor, que atiendas mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Sabíamos que él en ese tiempo estaba al servicio del rey, era el copero, y él quería el consejo y la autorización del rey. Por eso dentro de este grupo debemos de buscar a esas personas sabias, expertas, para buscar consejos. También la Biblia habla de los muchos consejeros. Sí, vamos al libro de Proverbios nuevamente. Proverbios 15, 22. Proverbios 15, verso 22. Dice la Escritura, cuando no hay consulta, los planes fracasan. El éxito depende de los muchos consejeros. Es lo que dice la Escritura. Cuando no hay consulta, los planes fracasan. ¿Por qué? Porque normalmente somos muy humanos y ver todo con nuestra humanidad, con lo que pensamos, con nuestras emociones. Y es cuando nosotros debemos de ser humildes y consultar y preguntar. ¿Sí? ¿A quiénes? Dice muchos consejeros. En Proverbios 11, 14 dice la Escritura, si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. Y hay grandes beneficios en contar con un grupo de personas que aman y conocen. Es importante reunir un grupo de consejeros para fortalecer y tomar una decisión unánime. Y podemos preguntarnos, ¿dónde los busco? Aquí en la iglesia. Los hermanos y hermanas tienen fortalezas en ciertas áreas. Dentro de nosotros podemos encontrar técnicos, mecánicos, amas de casa, hombres de guerra, ¿sí? Hombres que han servido en el ejército, hombres que trabajan en el campo, que trabajan en diferentes áreas, y la Biblia, o más bien, se está refiriendo a eso, a las personas expertas, a todo ese grupo. Podemos incluir también un líder de iglesia, una líder de iglesia, un líder de región, que muchos de nosotros conocemos, y juntar ese grupo. Ahora, el tercer grupo del cual nos habla el libro es que buscamos, y lo más importante es que debemos de buscar a Dios, buscar su enseñanza. En Isaías 9:6 dice la Escritura, nos ha nacido un niño, dice, su nombre será, dice, admirable consejero. ¿Quién es el admirable consejero? Jesús. Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. El Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dice la Escritura, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. En el Salmo 73:24, Salmo 73, verso 24, dice, me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. Y en el Salmo 16:7, Salmo 16, verso 7, dice, bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches.
Es importante siempre tomar el consejo de Dios, buscar la dirección de Dios. Y quizás nos estemos preguntando, ¿y eso cómo lo hago? Debemos de ir a la palabra de Dios, debemos de buscarla en oración, debemos de buscar un tiempo a solas con Él. Cuando tienes un problema muy fuerte, cuando tienes una situación muy difícil, donde necesitas tomar una decisión, hermano, si no tienes todo ese grupo de consejeros, si en ese momento no hay nadie más que pueda ayudarte, Dios siempre está ahí. ¿Qué debemos de hacer? Ir, buscar un lugar a solas con Dios. Y a veces, hermano, a veces podemos decir o nos bloqueamos y tan solo ir y arrodillarte y pedirle a Dios y clamarle y decirle: Señor, no tengo palabras para expresarte, pero aquí está tu siervo, te escucho, dame dirección. Nada más eso. Y esperarnos ahí. Quizá no lo hayas hecho, hermano, pero a veces media hora, una hora se pasan muy rápido y ahí estás. Y Dios te va a hablar, como dice esto. Te guiaré, te daré dirección. ¿Sí? No sabemos la manera de actuar de Dios. A lo mejor después de ese tiempo llegamos y abrimos nuestra Biblia y vemos el versículo. Y vemos la respuesta. Y vemos lo que Dios quiere enseñarnos. Y a veces eso es suficiente. ¿Por qué? Porque debemos de caminar con fe. Y caminar con fe es no estar viendo o estar con nuestra inteligencia, decíamos, ¿no? Sino estar confiando en Dios. Hay un ejemplo, bueno, hay dos ejemplos. Una en donde una decisión trajo caos a los israelitas. Vamos al libro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, verso 14 al 15. Dice la Escritura: los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos, prometiéndose a perdonarles la vida, y los demás jefes israelitas juraron hacer lo mismo. ¿Qué estaba pasando aquí? Si leemos todo ese capítulo, los gabaonitas vieron que estaban exterminando a las demás tribus, a las demás naciones, y ellos se disfrazaron y dijeron: somos gente que viene de lejos. Y llegaron ahí con Josué, y dice que Josué probó del alimento de ellos, les creyó esa mentira, y hizo un pacto de paz con ellos. Y hasta hoy en día escuchamos en las noticias que hay una guerra en Israel por ese error, parte de ese error. Tuvieron que perdonarles la vida, cuando Dios, o la voluntad de Dios era que se exterminara, ¿sí? Porque ellos les iba a dar todo ese territorio. Entonces este es un claro ejemplo, hermano, de a veces cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. A veces tomamos decisiones pensando que lo que hacemos está bien, pero eso a veces nos trae repercusiones de mucho tiempo y hasta repercusiones eternas. ¿Sí? Bueno, el otro ejemplo es Juan 21. Juan 21, capítulo 3,
Verso 3, perdón, al 11. Al 11. No, 3 al 11. O 3 al 6, perdón. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por muchos pescados que tenían. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios bendice la obediencia. A veces nosotros no podemos ver o no queremos ver la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero lo correcto es siempre obedecer a Dios. Y en este caso, ellos fueron bendecidos. Dice que metieron la red, sacaron los peces. A veces queremos también ya respuestas rápidas, inmediatas. Señor, quiero que me des un consejo, pero lo necesito ya. Y debemos de ser pacientes, esperar en Dios, esperar. No va a pasar nada, ¿sí? Y podemos desesperarnos y tomar la decisión. Les voy a contar una historia personal. Un día quise poner un negocio de reciclaje. Empecé a ver todo lo necesario, empecé a ver que necesitaba cierto capital que no tenía, y empecé a ver con el banco, voy a sacar un préstamo. Sí, ya estaba yo en la iglesia. Y un día dije, voy y saco el dinero. Ya un amigo me dijo, no, pues aquí está la máquina, si la quieres te va a costar tanto. Me la pagas y ya te la puedes llevar, o yo te la mando en el transporte. Ya tenía el local, ya tenía la galera, quizá alguno que haya ido a mi casa sabe, ¿no? Y ahí voy y saco el dinero y voy y pago. Cuando iba a pagar, busqué el consejo. Dije, Dios, tengo que buscar el consejo. Empiezo a hablarle a un hermano, no me contesta. Le hablo a otro, tampoco. Le hablo a un tercero, no, nada. No pude localizar a nadie. El cliente o el vendedor presionándome ya con el pago, ya estoy pagando. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Fue un caos. Las cosas salieron mal. No pude concluir lo que pensaba hacer. Después vino este señor, dijo, necesito la máquina, estoy asociado con otra persona, mira, aquí está el convenio de notario, y me voy a llevar la máquina. Ya le debía muy poco. Y entonces le dije, está bien, dice, te voy a devolver tu dinero y te voy a dar un poco más. Me hizo un cheque y me lo dio, pero era un viernes. Vas a checar el lunes. Voy el lunes y no hay nada. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Perdimos dinero. Perdimos por una mala decisión, por no ser pacientes, por no saber esperar, por no buscar a Dios de una manera correcta.
por no buscar el consejo. Nos trajo consecuencias. Durante más de un año estuve pagando ese dinero, se lo debía al banco. Era algo que ya estaba consensado. Con mi esposa le dije, bueno, le voy a arriesgar, si lo perdemos, lo perdemos. Lo hablé con ella me dijo en un momento, pues no lo hagas. Pero yo dije, bueno, lo hago. Ese es un claro ejemplo de lo que puede traer una decisión o una mala decisión. De no buscar el consejo, de no buscar la provisión de Dios, de ser impaciente. Quizá hoy, hermano, tú estés en una situación que debas algo, o compraste algo y te defraudaron, o hiciste algo y no te salió bien, o compraste un nuevo carro y puras fallas, y tantas cosas que nos pueden pasar por no buscar el consejo de un experto, del mecánico, del contador, de la persona de bienes raíces, de tantas cosas que hoy pudiéramos estar más tranquilos. Y decía un hermano que ya no está, dice, el diablo también trabaja y nos pone piedritas, pero muchas de las veces son nuestras propias decisiones que nos llevan a hacer cosas que no están correctas. No sé dónde está tu corazón hoy, en qué estás enfocado, de quién buscas el consejo. Dice el Salmo 1:1, el Salmo 1:1, vamos allá. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Muchas veces, hermano, ponemos nuestra confianza en la gente que no ama a Dios, ni respeta a Dios, como dice la Escritura, se burla de Él, y de ahí tomamos el consejo. Y dice la Escritura, feliz el hombre, dice, que no sigue el consejo de los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Los que no aman y respetan a Dios. Y otra cosa que debemos de evitar es buscar el consejo de adivinadores, de mediums, de espiritistas. Y quizá tú digas, no, pues yo nunca, ¿no? Pero en el mundo empresarial hay gente que busca eso. Y dice la Escritura, por si nos queda duda, Levíticos 19:31, Levíticos 19, verso 31, dice, no recurran a los espíritus y adivinos, no se hagan impuros por consultarlos, yo soy el Señor su Dios. Y pues dentro de la Biblia hay todo tipo de enseñanza. En Primera de Crónicas 10, 13 y 14, Primera de Crónicas 10, 13 y 14, encontramos un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer. Dice, así fue como murió Saúl a causa de su maldad, pues pecó al no obedecer las órdenes del Señor y al consultar a una adivina, en vez de consultarlo a él. Por eso el Señor le quitó la vida y le dio el reino a David, hijo de Jesé. O sea, qué tan grave, qué tan difícil puede ser el buscar el consejo de una adivina en este caso, ¿no? El ejemplo en la vida de Saúl fue a buscar a la adivina antes de consultar al Señor.
y él era el rey de Israel. Dice, por eso Dios le quitó la vida. Por último, pues vamos a Santiago, capítulo 1. Hay otras escrituras ahí, pero puedes checarlas ya posteriormente. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar, que el viento lleva de un lugar a otro. Dice que si queremos sabiduría, pedírsela a Dios. Pedirle, Dios, dame sabiduría, ayúdame a tomar buenas decisiones. Y aún después de todo esto, saber esperar en Dios, esperar siempre en Dios. Si hoy vas a comprar una casa, vas a hacer una inversión, vas a tomar una decisión muy importante, espero que todas estas escrituras, quizás son muchas, puedas darle un repaso y ponerlas en tu corazón y obedecerlas. ¿Para qué? Para que las cosas te salgan bien y así poderle dar la honra y la gloria a Dios. Oremos. Padre eterno, te damos muchas